abrazos, no balazos. ¡Quiero que sonrías! ¿Ya estás grabando? ¿Cuál es el poder de una imagen? ¿Cuáles son las consecuencias de un momento captado en video que puede recorrer el planeta en cuestión de minutos? En México, en 2017, cerca de 80 millones de personas tenían acceso a la red de nuestro país. El promedio de uso de Internet por persona es de más de 8 horas, dedicando casi el 90% de ese tiempo a la consulta de redes sociales. Si el 89% de esas consultas se realizan a través de teléfonos inteligentes, el alcance de un suceso puede llegar a millones de mexicanos a la velocidad de un clic. Los creadores del contenido que consume una sociedad deben, por condición, tomar en cuenta el alcance de la información, ya que en un espacio donde abunda la oferta de contenidos, ser viral es una meta que implica diferentes eventos y factores, lo que hace necesaria una estrategia. El fenómeno de la viralidad toma su nombre, como sucede con las enfermedades, que quiere decir que, se transmite de una persona a otra a partir de que no encuentra resistencia. Quiero decir, nosotros en las redes sociales, sobre todo, partimos de la idea de que estamos conviviendo entre similares, de que tenemos las mismas ideas, de que pensamos de manera muy parecida. Y cuando se genera una noticia, cuando se genera alguna pieza de contenido y la gente se identifica con ese contenido, lo replica por iniciativa propia. Justamente como si se estuviera contagiando una enfermedad, como si se estuviera transmitiendo un virus. Por eso hablamos de viralidad. El contenido viral suele ser contenido muy fácil de asimilar. Por ejemplo, los memes. A los memes tú los asimilas con tan solo una mirada. No necesitas realmente detenerte a razonar mucho en la idea. Hay un elemento que es muy sutil, que es que el contenido viral suele despertar reacciones emotivas. Lo mismo puede ser de gusto, de simpatía, por ejemplo, un chiste, o que cause malestar. Como quiera que sea, estamos hablando de que son elementos que se comparten en el grupo. Si suben un meme con algo que resulta ofensivo al grupo, posiblemente el grupo lo va a difundir por quererlo criticar. Esta es una de las partes y de los problemas con lo que lidian mucho las plataformas de redes sociales, con el contenido automatizado y con sistemas que generan lo que se le conoce en el argot el engagement artificial. Es decir, difundirlo y amplificarlo con mecanismos que son propios de las plataformas de redes sociales. Y a lo que aspiran es justamente a eso, a que al abrir y ampliar la audiencia a la que ese contenido está llegando, en un momento dado tome ya el vuelo por sí mismo a partir de lo que la respuesta que genere en la audiencia. Estrategia, método, mediciones, perfil del consumidor son algunos de los elementos que se deben tomar en cuenta para llegar a ser viral. Pero tener exposición inmediata y abundante en esta aldea digital no siempre resulta tan conveniente. Errores de datos, citas equivocadas, falta de argumentación, situaciones descontextualizadas, imágenes y videos truqueados han convertido al Internet en una herramienta que debe de utilizarse con cuidado. El bot es un programa informático que lo que hace es repetir muchos mensajes a través de una programación. Entonces un bot es un código y ese código es operado por una persona. Entonces tenemos al bot y tenemos al operador. Un operador puede manejar hasta 100 cuentas de bots de Twitter, de Facebook o de cualquier otra red social que admita bots. Entonces este operador le puede decir que tuitee 100 veces sobre un tema, o que ponga en Facebook 100 opiniones a favor de un político o una marca. Y estas instrucciones se hacen a través de scripts. Esos scripts son una lista donde vienen estos miles de mensajes escritos para que este robot los ejecute. ¿Cómo se puede identificar al bot? Porque estos scripts, como generalmente son miles de mensajes, el que los escribe no tiene mucha variedad. Entonces escribe más o menos el mismo mensaje variando algunas pequeñas cositas, pero por eso son muy fáciles de detectar. Las cookies son pequeños archivos que generan las aplicaciones, las páginas, prácticamente hoy todo lo que nosotros hacemos en Internet va dejando un rastro. Ese rastro es una señal que le sirve a los sitios para saber en un momento dado qué hiciste, a qué hora estuviste, qué consumiste, y entonces acumular información tuya sin que tú te hayas dado cuenta. La propagación de fake news o noticias falsas por prejuicios, ignorancia o incompatibilidad de posiciones han puesto contra la pared el derecho a la libertad de expresión. Tanto que hasta el periodismo se ha convertido en una profesión de riesgo.
Un grupo de asistentes agredió física y verbalmente al reportero de Azteca Noticias, Irving Pineda. Esos ataques que se habían hecho en redes sociales por preguntar sobre un operativo para detener al jefe del cártel de Sinaloa, al entonces jefe del cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán, y por hacer algunos cuestionamientos en la conferencia presidencial de la mañana, pues esos ataques en redes sociales yo por algún momento los minimicé. Yo veía que había muchos bots, que había muchas cuentas que no eran reales. Yo revisaba cuando estaban estos ataques que no eran de cuentas reales y lo minimicé. Sin embargo, una parte de la propaganda sí se fue con personas que también pertenecen a una red social y de repente pues ahí una persona me empezó a atacar, a ofender con las mismas ofensas que me hacían en redes sociales, y después de ahí lo que saltó a la vista pues fue que más gente se fue uniendo hasta recibir, pues sí, amenazas, insultos verbales, también algunas cosas físicas. Y después de ahí, la verdad es que sí me dio un poco de miedo salir a la calle, porque ahí yo siento que se vulneró como tal mi seguridad personal, me sentí vulnerado, nunca pensé que las mentiras repetidas en redes sociales se fueran a la realidad, aprendí a la mala. Los acosos a veces siguen en redes sociales, pero también te tienes, como siempre he dicho, untar de aceite y pues llega un momento en el que se tiene que resbalar, siempre y cuando tú estés convencido de que tu labor la estás haciendo bien para que el ciberbullying no te pegue tanto psicológicamente, aunque yo también he conocido a compañeros periodistas que han sido atacados y que sí les generan pues, problemas inclusive hasta de ansiedad. Descalificar se ha vuelto un desafortunado hábito que conlleva malos entendidos, radicalización de posturas e incapacidad para lograr acuerdos. Uno de los tristes resultados de este fenómeno es la polarización, la radicalización, es decir, cerrarse a una sola perspectiva sobre un asunto sin entender en su totalidad un tema. Cuando hablamos de redes sociales, estamos hablando de nuevos o emergentes medios de comunicación, y estos medios de comunicación emergentes han creado relaciones humanas distintas a las que estábamos habituados. Es decir, estamos hablando de un individuo en el siglo XXI que busca referirse a sí mismo como la meta a alcanzar desde sí mismo y para sí mismo, y en esa medida el otro nunca aparece como el otro en comunidad. El otro aparece más bien como la concepción que desde mi ego, desde mi yo, tengo de ti. Entonces es muy común que en las redes sociales aparezcan fenómenos de ataques y de degradación, porque yo mido al otro en función de mí mismo, en función de mi propio rendimiento. Y esa lucha de egos lo que trae son excesos. Los excesos traen desmesura y la desmesura trae agresión, y las agresiones son violencia verbal y violencia, digamos, material. Entonces necesitamos rescatar no solo la comunidad, sino poner atención a cuáles son los problemas comunes que tenemos, valga la redundancia, en comunidad. Esos problemas comunes implican que independientemente de tu postura individual, nos van a afectar por igual. Entonces, debemos de atender el ejemplo de cómo desde la individualidad podemos rebasarla pensando en el beneficio de la comunidad, tal y como nos han enseñado las grandes figuras del pasado. Eso me parece que se puede y se debe de hacer. Las responsables de las diferentes plataformas digitales desarrollan mecanismos para evitar la propagación de noticias falsas o descalificaciones que atenten contra la dignidad de grupos vulnerables y de la sociedad en conjunto. Y Twitter y Facebook han eliminado grandes bloques de cuentas. Recientemente Facebook anunció la eliminación, me parece que de 2 millones de cuentas, del caso de una consultora que promovía contenidos en contra del gobierno de México. Y Twitter en 2018 borró 1.3 millones de cuentas en las elecciones. Es algo abismalmente grande, pero estas empresas, estas agencias, si tú les borras hoy 1 millón de cuentas, mañana ya tienen otro millón. El problema es que lo toleran mucho. Recientemente una empleada de Facebook escribió un memorándum que se hizo muy famoso hace una semana, donde decía que ella sentía que tenían las manos manchadas de sangre porque Facebook era muy tolerante. Pero eso ocurre a todo el mundo, porque si borraran todos los bots que hay en sus redes sociales, los bajarían los ingresos que reciben. El Internet ha modificado nuestras vidas y la forma de nuestras relaciones sociales.
pues según datos de Mercadotecnia Digital, tan solo en Twitter, diariamente, son enviados en todo el mundo alrededor de 500 millones de mensajes, mientras que YouTube cuenta con 2.000 millones de usuarios a nivel mundial. El impacto no es menor. En México, cerca del 70% de los usuarios no saben reconocer una noticia falsa o fake news, situación peligrosa por la desestabilización social que se genera. Algunas medidas que nos pueden ayudar a manejar correctamente la red son: no compartir información en automático, verificar que la información que se consume es de fuentes confiables, no leer únicamente los títulos de las notas, sino tomarse un tiempo para leer completo los textos, consultar en otros medios la información que se recibe. Es importante entender nuestras herramientas. En el caso de Internet, es necesario recordar que cada vez que consultamos información, se generan datos de actividad, generando un perfil de usuario. Así comenzará a llegar publicidad y sitios relacionados a nuestros intereses, lo cual nos ayuda a mantenernos actualizados, pero cuando se trata de creencias, ideologías, costumbres, sentimientos y sensaciones, puede llevarnos a creer que nuestra forma particular de pensar y sentir es la correcta y válida para todo el mundo. Sin embargo, hay que estar abiertos al debate y a la diversidad de formas de pensar. Todo el mundo habla de algoritmos, ¿no? Y todo el mundo los entiende, pero la verdad es que los algoritmos son una serie de decisiones escritas. O sea, un algoritmo, por ejemplo, es, necesito una camiseta. Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacerlo? Bueno, me levanto, voy a la tienda, pago y después la tengo. Ese es un algoritmo. Entonces, un algoritmo para tal cosa es una serie de pasos para lograrlo y alcanzarlo. En el caso de las redes sociales, son fórmulas muy largas, escritas para decir: si Alberto ve este video, entonces recomiéndale este otro, porque de esta forma vamos a llegar a este objetivo. El problema de los algoritmos es que con estas recomendaciones, con esta serie de pasos, crean burbujas. Entonces, si yo veo videos de la Tierra plana, o veo videos de ultraderecha, o veo videos de ultraizquierda, poco a poco me van a estar mostrando nada más eso. Y me van a dejar de mostrar toda la diversidad que hay en el mundo. Entonces, los algoritmos están basados en el objetivo de obtener más visitas. Entonces, ¿cómo logran que tengan más visitas? Pues te muestran más de lo que te interesa. Pero si estás viendo contenidos terroristas o de cosas prohibidas o cosas que pueden atentar contra ti, contra la sociedad, pues genera radicalismos, genera gente extremista que algún día va a salir a poner una bomba, va a matar a alguien o va a cometer un delito. Entonces, el problema de que esta burbuja no discrimina, pero el interés principal de los algoritmos es tener más visitas para generar más dinero, pero eso tan sencillo provoca grandes desastres, ¿no? Que muchos investigadores advierten que en los próximos años pueden estallar grandes conflictos sociales por culpa de la algoritmocracia, así le llaman académicamente, ¿no? Lamentablemente, todas las redes sociales están buscando tener pues más ingresos, y los grandes ingresos se generan cuando la gente se enoja. Entonces, si han visto estos botones de me gusta, me enoja, me encanta, no es nada más para ese post que estás viendo, sino es para que colectivamente ellos decidan qué contenido te van a mandar. Hay muchas cosas muy generosas en las redes sociales, muy, muy generosas. Hay muchísimo conocimiento, hay muchísima interacción que es muy rica, que es muy sana. Yo sé que hay también puertos de agresividad, pero la propia palabra lo dice, navegar. Y tú sabes si quieres navegar a buen puerto. Y tú sabes también si quieres navegar en medio de una tormenta, que también puede ser muy emocionante. La discusión, el intercambio de ideas en una tormenta, por muy agresiva que sea, también te puede dejar cosas ricas. Nada más que hay que tener la cabeza fría para saber que vas a navegar en una tormenta de opiniones contrarias a lo que tú piensas. En las conversaciones tormentosas, ríspidas, ácidas, agudas, te puede dejar algo. Para entrar a esas tormentas de discusión y de retroalimentación hay que tener elementos.
No hay que cerrar la puerta a la discusión, por más ríspido o contrario que pueda ser. Uno de los secretos de los grandes avances de la humanidad radica en la diversidad y riqueza de los pensamientos y las visiones. Ampliar las perspectivas de nuestros horizontes nos permitirá aceptarnos, lograr acuerdos y seguir creciendo juntos.